Cuando empujé la tapa de aquel sarcófago de piedra y una densa niebla se elevó del interior, cargada con un olor a tierra húmeda e incienso antiguo que me hizo tambalear, supe que había despertado algo que debía haber permanecido en reposo para siempre. El cuerpo de una mujer, con sus vestiduras intactas y una corona de flores secas, yacía allí, inmune al paso del tiempo, como si hubiera sido enterrada ayer. Pero lo que más me heló la sangre fue percibir que en ese preciso instante todas las campanas del pueblo comenzaron a repicar solas, aunque no había nadie en los campanarios. Y fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí en la oscuridad de aquella cripta olvidada. Mi nombre es Padre Miguel, y durante 40 años serví a la iglesia con una devoción que algunos consideraban obsesiva. Siempre creí que mi misión era purificar la fe de las tradiciones que juzgaba anacrónicas, de esas costumbres populares que mezclaban el cristianismo con antiguas supersticiones. Era un hombre de convicciones férreas, de esos que no admiten término medio entre lo que consideran correcto e incorrecto. Y fue precisamente esa rigidez la que me llevó a cometer el error más grave de mi vida. Todo comenzó cuando asumí la parroquia de Santa Lucía, un pueblo pequeño y olvidado, enclavado entre las montañas de la sierra. El lugar tenía algo atemporal, como si el mundo moderno aún no hubiera llegado hasta allí. Las casas eran de piedra, las calles estrechas y sinuosas, y los habitantes mantenían tradiciones que ya practicaban sus abuelos. Para mí, que venía de la capital, todo aquello parecía un museo al aire libre, lleno de prácticas que necesitaban ser modernizadas. Pronto, en los primeros días, percibí que había algo en el pueblo que me inquietaba profundamente. En lo alto de la sierra, aislada en una ladera empinada, se erguía una vieja capilla dedicada a la Virgen María. La estructura estaba en ruinas completas, con musgo cubriendo las paredes de piedra antigua, vidrieras rotas que ya no dejaban pasar la luz coloreada y un altar resquebrajado por el tiempo. Pero lo que más me incomodaba no era el estado de abandono, era la devoción silenciosa que los habitantes demostraban por aquel lugar. Todas las mañanas veía pequeños grupos subiendo la empinada senda que llevaba hasta la capilla. Llevaban flores, velas, pequeñas ofrendas. Algunos permanecían allí durante horas, rezando en voz baja, cantando letanías que yo no reconocía en los manuales oficiales de la iglesia. Era como si aquel lugar tuviera vida propia, una energía que yo no podía comprender ni controlar. Cuando pregunté a doña Emilia, una de las habitantes más antiguas del pueblo, sobre aquella devoción, ella me miró con una expresión extraña, entre el miedo y la reverencia. Padre, dijo ella con voz temblorosa, algunas cosas es mejor dejarlas como están. Esa capilla nos protege desde hace mucho tiempo. Pero yo era joven, arrogante, y veía en aquellas palabras solo superstición ignorante. Para mí, aquella capilla en ruinas era simplemente un símbolo de idolatría supersticiosa, un obstáculo a la fe verdadera que yo pretendía sembrar en aquellos corazones sencillos. Y así, después de semanas de oración y reflexión, o al menos lo que yo creía que era reflexión, anuncié a la comunidad que la capilla sería demolida. El silencio que siguió a mi anuncio fue ensordecedor. Vi lágrimas silenciosas resbalar por el rostro de doña Emilia. Su José, el hombre más respetado del pueblo, movió la cabeza lentamente y murmuró algo que no pude oír. Una joven madre apretó a su hijo pequeño contra el pecho, como si quisiera protegerlo de alguna amenaza invisible. Y entonces, una a una, las personas comenzaron a levantarse y a salir de la iglesia, sin decir una palabra. Padre, dijo doña Emilia antes de marcharse, con una voz que cargaba décadas de sabiduría que yo me negaba a reconocer, lo que duerme bajo la tierra no debería ser despertado. En ese momento, interpreté sus palabras como una manifestación más de la ignorancia que yo pretendía combatir. Cuánto me equivoqué. Los días que precedieron a la demolición estuvieron marcados por una atmósfera pesada en el pueblo. Las personas me saludaban con educación, pero había algo diferente en sus miradas, una mezcla de tristeza y aprensión que yo atribuía a la resistencia natural al cambio. Algunos intentaron disuadirme,
contando historias antiguas sobre la capilla, pero yo las descartaba como leyendas sin fundamento. Fue don Manuel, un hombre sencillo que trabajaba en la carpintería local, quien me contó por primera vez sobre la mujer de blanco. Según él, durante generaciones se hablaba de una aparición que protegía al pueblo, una figura maternal que intercedía por los habitantes en momentos difíciles. Ella vive en la capilla, padre, dijo él con los ojos llorosos, siempre ha vivido y siempre nos ha cuidado. Pero yo solo sonreí condescendientemente y dije que esas eran solo historias inventadas por la imaginación popular. El día de la demolición finalmente llegó. El cielo estaba cargado de nubes grises, y una brisa fría descendía de las montañas, trayendo consigo un susurro que parecía una advertencia. Las máquinas llegaron temprano, traídas de la ciudad vecina, y sus ruidosos motores rompieron el silencio secular de aquel lugar sagrado. Yo me posicioné a una distancia prudencial, con la Biblia en las manos, sintiéndome completamente justificado en mi decisión. Los primeros golpes contra las paredes de la capilla resonaron por el valle como truenos lejanos. Cada ladrillo que caía parecía arrancar un suspiro de la propia montaña. Los trabajadores, hombres prácticos acostumbrados a este tipo de trabajo, mostraban una indecisión inusual. Se detenían frecuentemente, se miraban unos a otros con expresiones inquietas, como si sintieran que estaban profanando algo sagrado. Y entonces, cuando el altar finalmente se derrumbó en una cascada de piedras y polvo, algo completamente inesperado sucedió. El suelo tembló levemente, no un terremoto, sino una vibración sutil, como si la propia tierra estuviera protestando. Los trabajadores se detuvieron inmediatamente, asustados, y fue entonces cuando nos dimos cuenta, donde antes había el suelo de piedra de la capilla, había surgido una abertura oscura, como la boca de un túnel olvidado por el tiempo. El aire que ascendía de aquella abertura era diferente a todo lo que había sentido antes. Era más frío que el viento helado de la montaña, cargado de un olor antiguo que mezclaba tierra húmeda, incienso y algo más que no podía identificar. Era como si, durante siglos, aquel aire hubiese permanecido aprisionado, guardando secretos que ahora eran liberados al mundo. José, uno de los trabajadores más experimentados, se aproximó a la abertura con una linterna en la mano. Era un hombre valiente, acostumbrado a afrontar situaciones difíciles, pero incluso él dudó antes de descender. «Hay una escalera aquí abajo, padre», gritó, con su voz resonando en el vacío. «Parece que baja muy profundo», y entonces desapareció en la oscuridad. Los minutos que siguieron parecieron eternos. Nos quedamos allí, en silencio, escuchando solo el eco distante de los pasos de José y el ruido de su linterna golpeando las paredes de piedra. De repente, oímos un grito ahogado, seguido de pasos apresurados subiendo la escalera. Cuando José emergió de la abertura, su rostro estaba pálido como el papel, y sus ojos reflejaban un terror que nunca antes había visto. «Padre», dijo con la voz temblorosa, luchando por recuperar el aliento, «hay algo ahí abajo, una cripta antigua, y hay símbolos extraños grabados en las paredes. Nunca vi nada igual». Sus manos temblaban mientras hablaba, y percibí que un hombre que había pasado la vida trabajando con piedra y tierra estaba genuinamente aterrorizado por lo que había visto. Mi primera reacción fue de escepticismo. Las criptas eran comunes en iglesias antiguas, especialmente en regiones montañosas donde el terreno rocoso ofrecía protección natural para los entierros. Pero había algo en la expresión de José que me hizo dudar. Aquel no era el miedo de alguien que simplemente había encontrado un cementerio antiguo, era el miedo de alguien que había presenciado algo que desafiaba su comprensión. Pasé días enteros sumergido en los manuscritos antiguos de la iglesia, escudriñando los registros olvidados de la diócesis, buscando alguna referencia que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Y en las palabras temblorosas de sacerdotes que habían servido en aquella región siglos atrás, encontré fragmentos de una verdad que me heló hasta los huesos.
La mujer en el sarcófago era conocida en textos muy antiguos como la guardiana del velo, una figura venerada por diferentes culturas a lo largo de la historia, siempre asociada a la intercesión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No era una santa oficial de la Iglesia Católica, sino una representación mucho más antigua de lo femenino sagrado, de la Madre Tierra que sella portales entre mundos y protege a los inocentes de las fuerzas que habitan las sombras. En manuscritos que databan del siglo XVI, encontré relatos de apariciones similares en otras regiones montañosas, siempre con la misma característica, una mujer que se sacrificaba para proteger comunidades enteras, convirtiéndose en un puente entre lo sagrado y lo mundano. Los sacerdotes de la época, más sabios que yo, habían aprendido a respetar esas tradiciones, incorporándolas discretamente en la práctica cristiana local. Yo, movido por convicciones rígidas y por la arrogancia de quien cree que su interpretación de la fe es la única correcta, había roto ese velo de protección que existía desde hacía generaciones. Y ahora, las consecuencias de mi acción se estaban manifestando de forma cada vez más intensa. Los días siguientes estuvieron marcados por acontecimientos que desafiaban toda lógica que yo conocía. Sombras atravesaban paredes sólidas como si fueran de agua. Voces susurraban oraciones en lenguas muertas, lenguas que yo reconocía de mis estudios de latín arcaico y arameo, pero que nadie en la aldea conocía. Una niebla espesa se formaba durante la noche y no se disipaba ni siquiera bajo el sol abrasador del mediodía. La gente de la aldea comenzó a evitarme, no con hostilidad, sino con una mezcla de miedo y tristeza que era aún más dolorosa. Algunos susurraban que yo había sido tocado por algo oscuro, que llevaba conmigo la marca de lo que había despertado. Otros simplemente me miraban con una profunda pena, como si supieran que yo finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Pero una noche, mientras luchaba con el insomnio y pesadillas que parecían más reales que la propia realidad, ella vino a mí, no físicamente en un sueño, o en una visión, o tal vez en una forma de comunicación que trasciende esas categorías limitadas. Era la misma figura que los antiguos habían descrito, una mujer de blanco, con ojos profundos como lagos de montaña, y una presencia que irradiaba una paz que yo no sentía desde hacía semanas. No había odio en su mirada, ni deseo de venganza. Había tristeza, sí, pero también comprensión. Era como si ella supiera que mi acción había nacido de la ignorancia y no de la malicia. Ella no quería castigo, solo quería ser recordada, respetada, honrada como lo había sido durante siglos. Quería que su descanso fuera devuelto, que el sello entre los mundos fuera restaurado. Sin palabras, ella me mostró imágenes de lo que sucedería si la situación no se corregía. Vi la aldea marchitarse lentamente, la gente perdiendo la esperanza y la vitalidad, los niños creciendo bajo una sombra que nunca los abandonaría. No era una amenaza, era simplemente la consecuencia natural del desequilibrio que yo había creado. Desperté de ese encuentro llorando, con una claridad que no sentía desde hacía décadas. Por primera vez en mi vida, comprendí que la verdadera fe no estaba en la rigidez de las doctrinas, sino en la humildad de reconocer que existen misterios que trascienden nuestra comprensión limitada, que lo sagrado se manifiesta de formas que nuestros libros y seminarios nunca podrán catalogar completamente. Y en aquella madrugada, solo bajo un cielo estrellado que parecía presenciar mi transformación, comencé a trabajar. Cargué cada piedra que había sido removida de la capilla, incluso con las manos heridas y el cuerpo dolorido. No era solo un trabajo físico, era un ritual de reparación, una petición de perdón hecha con el sudor de mi cuerpo y la humildad de mi alma. Durante días, trabajé de sol a sol, reconstruyendo no solo las paredes de la capilla, sino también mi propia comprensión de lo que significa servir a lo sagrado. Algunos aldeanos se acercaban ocasionalmente, ofreciendo ayuda silenciosa, cargando piedras o trayendo agua. No decían nada, pero sus gestos hablaban de perdón y esperanza. Doña Emilia aparecía todos los días, sentándose en una piedra cercana y observándome trabajar. A veces cantaba bajito antiguas letanías que su abuela le había enseñado,
canciones que parecían hacer el trabajo más ligero y significativo. En sus ojos, yo veía no acusación, sino compasión, la compasión de alguien que había esperado pacientemente a que yo aprendiera la lección que la vida estaba intentando enseñarme. Reconstruir el altar fue la parte más difícil, no solo porque las piedras eran pesadas y delicadas, sino porque cada fragmento que yo colocaba en su lugar parecía cargar el peso de siglos de fe y devoción. Mis manos temblaban no de esfuerzo, sino de reverencia, como si estuviera tocando algo infinitamente más sagrado que cualquier reliquia que yo había conocido en catedrales famosas. El último día de la reconstrucción, cuando finalmente coloqué de nuevo la imagen de la Virgen sobre el altar restaurado, algo extraordinario sucedió. Una brisa cálida, completamente diferente del viento frío que había dominado la región durante semanas, barrió la montaña como un suspiro de alivio. Era como si la propia tierra estuviera respirando de nuevo después de un largo período de contención. Las flores alrededor de la capilla, que habían marchitado y muerto durante los días sombríos, florecieron repentinamente en una explosión de colores y fragancias que transformó todo el paisaje. Rosas, margaritas, lavandas y decenas de otras especies que ni siquiera sabía que existían a esa altitud brotaron del suelo como si fuera primavera en pleno invierno. La niebla que había cubierto la aldea durante semanas se disipó en cuestión de minutos, revelando un cielo azul claro que parecía haber sido lavado por manos divinas. El aire se volvió puro y cristalino, cargado de una energía vital que hacía que cada respiración pareciera una bendición. Y entonces, como música celestial para mis oídos cansados, oí la risa de un niño proveniente de la aldea, la primera risa genuina que se oía en semanas. En los días siguientes, la vida retornó gradualmente a la normalidad. Los niños recuperaron su color y vitalidad, jugando en las calles con una alegría que parecía aún más intensa después del período sombrío. Los animales regresaron, no se sabe de dónde, como si simplemente hubieran estado esperando el momento oportuno para volver. Las campanas volvieron a sonar solo cuando eran tocadas por manos humanas, marcando las horas con su música familiar y reconfortante. Pero yo ya no era el mismo hombre que había llegado a la aldea meses atrás. La experiencia me había transformado de una forma tan profunda que a veces no reconocía mi propia voz cuando predicaba. Donde antes había rigidez, ahora existía flexibilidad. Donde había certezas absolutas, ahora habitaba una humildad que me permitía aceptar misterios sin necesidad de explicarlos. Aprendí a ver la fe no como un conjunto de reglas inflexibles, sino como un diálogo constante entre lo conocido y lo desconocido, entre la razón y el misterio. Comprendí que lo sagrado se manifiesta de formas infinitamente variadas, y que mi papel como sacerdote no era imponer una interpretación única, sino ayudar a la gente a encontrar su propia conexión con lo divino. La capilla reconstruida se convirtió de nuevo en el corazón espiritual de la aldea, pero ahora yo participaba en las devociones tradicionales con una comprensión completamente nueva. Veía en los rostros de los fieles una sabiduría ancestral que mis años de seminario nunca me habían enseñado. Oía en las letanías antiguas ecos de verdades que trascendían cualquier doctrina específica. Doña Emilia se convirtió en mi maestra silenciosa, enseñándome a través de pequeños gestos y palabras cuidadosamente elegidas sobre la fe que nace de la experiencia vivida, no de los libros estudiados. Ella me mostró cómo honrar tanto la tradición cristiana como las creencias más antiguas que se habían entrelazado con ella a lo largo de los siglos. Y en el sarcófago de la cripta, que ahora permanecía sellado y respetado, yo sabía que la guardiana del velo continuaba su vigilia silenciosa, no como una amenaza o un poder sombrío, sino como una presencia maternal que protegía a aquellos que ella había elegido cuidar. A veces, cuando bajaban a la cripta para dejar flores frescas o encender velas, sentía una paz profunda que venía de aquel lugar, como si ella aprobara la reverencia que ahora demostrábamos. Los años pasaron, y mi reputación se extendió más allá de las montañas. Otros sacerdotes venían a visitarme, curiosos sobre el sacerdote de las montañas que había encontrado una forma de armonizar la fe cristiana con las tradiciones locales. Algunos criticaban mi enfoque,
diciendo que me había vuelto excesivamente tolerante con las supersticiones. Otros, más sabios, reconocían que había descubierto algo valioso sobre la verdadera naturaleza de la espiritualidad. Pero para mí, la opinión que más importaba era la de mis feligreses, y en el brillo de paz que veía en sus ojos, en la confianza con que traían sus penas y alegrías para compartir, en la forma en que sus familias florecían bajo una protección que ahora yo comprendía y respetaba, encontré la confirmación de que había tomado el camino correcto. La transformación no fue solo mía, sino de toda la comunidad. La aldea de Santa Lucía se convirtió en un lugar donde lo antiguo y lo nuevo coexistían en perfecta armonía. Las misas dominicales incluían cantos tradicionales de la iglesia, pero también letanías que habían sido transmitidas de generación en generación, palabras que llevaban la sabiduría de siglos y la protección de fuerzas que trascendían nuestra comprensión limitada. Durante las fiestas religiosas, especialmente en la celebración de la Virgen María, toda la comunidad subía hasta la capilla restaurada en solemne procesión. Llevaban flores, velas, ofrendas sencillas, pero cargadas de significado, y yo caminaba junto a ellos, no más como alguien que juzgaba sus prácticas, sino como alguien que había aprendido a ver lo sagrado en cada gesto de fe genuina. Una vez, durante una de esas celebraciones, una joven madre se acercó a mí cargando a su bebé recién nacido. Ella había intentado quedar embarazada durante años sin éxito, y los médicos de la ciudad habían dicho que sería imposible. Pero después de pasar una noche entera en oración en la capilla, ante la imagen de la Virgen que yo casi había destruido, ella concibió. Padre Miguel, dijo ella con lágrimas de gratitud, ella escuchó mi oración. La señora de la montaña escuchó y me bendijo. Yo podría haberlo explicado científicamente, podría haberlo atribuido todo a la coincidencia o al poder de la sugestión, pero mirando a esa niña sana, al rostro radiante de felicidad de la madre, a la fe simple y profunda que brillaba en sus ojos, entendí que algunas cosas no necesitan ser explicadas, solo celebradas y honradas. Fue entonces que comprendí completamente la diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento me había vuelto arrogante, haciéndome creer que podía categorizar y controlar lo sagrado. La sabiduría me enseñó que el misterio es una parte esencial de la fe, que no todo necesita ser comprendido para ser respetado, que algunas verdades solo pueden ser sentidas con el corazón. La cripta bajo la capilla se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. No promovíamos visitas turísticas ni transformamos el lugar en atracción, pero la gente venía, una a una, buscando un momento de conexión con algo más grande que ellas mismas. Bajaban los antiguos escalones con reverencia, encendían una vela ante el sarcófago sellado, y subían transformadas de alguna forma indefinida pero real. Yo mismo bajaba allí regularmente, ya no con miedo ni arrogancia, sino con gratitud. Agradecía a la guardiana del velo por su paciencia con mi ignorancia, por haberme permitido aprender y crecer en lugar de simplemente castigarme. A veces, en esos momentos de profundo silencio, sentía una presencia suave maternal, como una sonrisa invisible que aprobaba mi transformación, y gradualmente me di cuenta de que mi experiencia había cambiado no solo mi enfoque pastoral, sino toda mi comprensión de Dios. Empecé a ver lo divino, no como una fuerza distante e inflexible, sino como una presencia viva que se manifiesta a través de incontables formas en la naturaleza, en las antiguas tradiciones, en la fe sencilla de la gente, en los misterios que nuestra mente no puede desentrañar. Años después, cuando jóvenes seminaristas venían a visitarme para aprender sobre evangelización en comunidades tradicionales, siempre los llevaba primero a la capilla en la montaña. Les mostraba el lugar donde mi arrogancia casi causó una tragedia irreversible, donde aprendí que servir a Dios significa antes que nada servir a la gente con humildad y respeto. La fe verdadera, les decía, no construye muros, sino puentes. No destruye tradiciones, sino que las purifica y las eleva. No impone verdades, sino que invita al diálogo entre el corazón humano y el misterio divino. Algunos me escuchaban con escepticismo, otros con genuina curiosidad, pero todos salían de allí al menos cuestionando sus propias certezas,
Y eso ya era un comienzo. Doña Emilia vivió hasta los 92 años, y hasta sus últimos días continuó subiendo la empinada cuesta hasta la capilla. Cuando finalmente partió en paz, mientras dormía, toda la aldea se reunió para celebrar no solo su vida, sino su sabiduría. Ella había sido el puente entre las generaciones, la guardiana de las tradiciones, la mujer que tuvo el coraje de enfrentarse a un sacerdote arrogante para proteger lo que amaba. El día de su funeral, algo extraordinario sucedió. Mientras llevábamos su ataúd por el sendero de la montaña para que pudiera ser enterrada en el pequeño cementerio junto a la capilla, las flores que habían florecido milagrosamente años antes se abrieron de nuevo, fuera de temporada, creando una alfombra colorida y perfumada bajo nuestros pies. Era como si la propia montaña se estuviera despidiendo de una hija querida. Y esa noche, mucha gente contó haber visto dos figuras de blanco caminando juntas por la sierra, una más alta, etérea, y otra más pequeña, más familiar. No era una aparición o fenómeno sobrenatural aterrador, era simplemente la imagen de la continuidad, el relevo entre generaciones de mujeres que dedicaron sus vidas a proteger y nutrir a su comunidad. Hoy, décadas después de aquella experiencia transformadora, aún sirvo en la misma parroquia. Mis cabellos se han encanecido, mis manos se han llenado de arrugas, pero mi corazón permanece joven, alimentado por el constante descubrimiento de nuevas facetas de lo sagrado. La aldea ha cambiado, claro, llegaron mejores carreteras, electricidad, Internet, pero la esencia ha permanecido intacta. La capilla en la montaña sigue siendo el corazón espiritual de la comunidad. Nuevos visitantes llegan, atraídos por las historias que se han esparcido por la región. Algunos vienen por curiosidad, otros por una profunda necesidad espiritual. Todos son recibidos con la misma cariñosa hospitalidad que caracteriza a los habitantes de las montañas. Y he aprendido a ver cada uno de esos encuentros como una oportunidad de crecimiento mutuo. Ya no soy el sacerdote que tiene todas las respuestas, sino el hombre que ha aprendido a hacer las preguntas correctas. No impongo mi interpretación de la fe, sino que ayudo a cada persona a descubrir su propia conexión con lo divino. Los niños de la aldea han crecido escuchando las historias de la guardiana del velo, no como cuentos de terror, sino como relatos de protección y amor maternal. Juegan alrededor de la capilla con naturalidad, dejan dibujos y flores silvestres en el altar, y crecen comprendiendo que lo sagrado no es algo distante y amenazador, sino algo cercano y acogedor. Y cuando esos niños se convierten en adultos y enfrentan sus propias crisis de fe, como todos nosotros enfrentamos en algún momento, tienen una base sólida de confianza en el misterio divino. Saben que no todo necesita ser explicado para ser real, que no todas las bendiciones vienen envueltas de la forma que esperamos, que la fe verdadera crece en la tierra fértil de la humildad. Recientemente, un joven sacerdote de la capital vino a visitarme, lleno de las mismas certezas inflexibles que yo llevaba décadas atrás. Había oído hablar de las prácticas cuestionables que yo permitía en mi parroquia y venía con la misión de corregirme. Escuché sus críticas con paciencia, reconociendo en sus palabras los ecos de mi antigua voz. Entonces, lo invité a pasar una semana en la aldea, participando de la vida cotidiana de la comunidad. Le pedí que acompañara a las familias en sus alegrías y tristezas, que observara cómo la fe se manifestaba en el día a día de la gente sencilla, que sintiera la paz que emanaba de la capilla restaurada. El último día de su visita, vino hacia mí con lágrimas en los ojos. Padre Miguel, dijo, vine aquí pensando que iba a enseñar, pero fui yo quien aprendió. Nunca he visto una fe tan viva, tan real, tan transformadora. ¿Cómo lo ha logrado? Y yo sonreí, recordando mi propia jornada, y respondí, no lo he logrado yo. Han sido ellos quienes me han enseñado. Han sido las piedras antiguas, la sabiduría de las abuelas, los misterios que no caben en los libros de teología. Yo solo he aprendido a escuchar. Hoy cuando miro hacia atrás, veo claramente el hilo conductor que conecta todos los eventos de aquella época transformadora. Mi arrogancia inicial no fue simplemente un defecto de carácter, fue el ingrediente necesario para una lección que necesitaba ser aprendida. La guardiana del velo no era solo una figura mística protegiendo la aldea,
Era un símbolo de lo femenino sagrado que nuestra tradición patriarcal había olvidado honrar. La demolición de la capilla no fue solo un error pastoral, fue el catalizador para una comprensión más profunda de cómo lo sagrado y lo humano se entrelazan. Y mi transformación no solo me benefició a mí, irradió a toda la comunidad, creando un modelo de fe inclusiva y respetuosa que sigue inspirando a la gente hasta hoy. Entiendo ahora que cada uno de nosotros lleva dentro tanto al sacerdote arrogante como al hombre humilde en que me he convertido. La diferencia está en nuestra disposición a cuestionar nuestras certezas, a abrir nuestro corazón a perspectivas que desafían nuestra zona de confort, a reconocer que la sabiduría a menudo viene de las fuentes más inesperadas. La verdadera fe, aprendí, no es la ausencia de dudas, sino el coraje de bailar con el misterio. No es la imposición de verdades absolutas, sino la creación de espacios sagrados donde diferentes expresiones de lo divino pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. No es la eliminación de lo antiguo en favor de lo nuevo, sino la síntesis armoniosa entre tradición y renovación. Y así, continúo mi viaje, ya no como un guerrero de la fe luchando contra herejías imaginarias, sino como un jardinero espiritual, cuidando el suelo sagrado donde las semillas de la trascendencia pueden germinar y florecer. Cada día trae nuevas lecciones, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecimiento y servicio. La capilla en la montaña permanece como testigo silencioso de esta transformación. Sus antiguas piedras guardaron secretos que casi destruyo por ignorancia, pero que ahora protejo con la misma devoción con que una madre protege a sus hijos. Y allá abajo, en la cripta restaurada, la guardiana del velo continúa su vigilia eterna, recordándonos que algunos misterios son demasiado sagrados para ser profanados por la arrogancia humana. Yo era un sacerdote convencido de sus verdades. Hoy soy solo un hombre que ha aprendido a respetar lo que no entiende, y a creer que no toda fe necesita ser explicada. Algunas solo necesitan ser sentidas, vividas y honradas con la reverencia que merecen todos los misterios sagrados que hacen nuestra existencia infinitamente más rica y significativa.